La razón por la que hoy es especial no es porque entramos en una semana de vacaciones, ¿sí? Eso es genial. Pero lo que en realidad hace especial el día de hoy es que hace aproximadamente 2000 años atrás, Jesús estaba haciendo la entrada triunfal, lo que se conoce en la Escritura como la entrada triunfal. Y es por eso que ustedes esta mañana tal vez de camino acá vieron, ahora son los tallitos antes eran los ramos, ¿cierto? Y todo eso es en memoria de lo que ocurrió hace aproximadamente 2000 años atrás. O sea, es un evento histórico que no puede ser ignorado. Pero ¿saben qué es lo curioso? Que lo que nosotros conocemos como la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, también es el inicio de la última semana sobre la tierra de Jesús, antes de su muerte en la cruz. Ahora, pareciera que hubiera una contradicción, ¿no? ¿Cómo es que podemos hablar de entrada triunfal y al culminar esa semana, Él está en la tumba? ¿Mm? ¿Cuál es la posible contradicción? ¿Cómo es que triunfo y muerte ocurren en la misma escena? ¿Sí? Pero más aún, ¿cómo es que ocurren aplicados a la misma persona? Eso es imposible, por lo menos a nuestra forma de ver las cosas. Si nosotros hablamos de muerte, es porque alguien triunfó, ¿cierto? Si hablamos de triunfo, esperamos que alguien esté en la tumba y que otro permanezca en pie. Pero Jesús está haciendo la entrada triunfal y esa semana Él va a morir por los pecados de todos nosotros, por los pecados de toda la humanidad. Y para tratar de explicar un poco esa posible incoherencia o contradicción y a la vez introducirnos en el tema de hoy, quiero que vayamos o recordemos un poco los textos que hemos estado analizando los domingos anteriores. Entonces, vamos a Romanos capítulo 5 y acá en la pantalla vamos a tener los textos para que ustedes puedan leerlos ahí y no gasten sus ojitos, pero si tienen las Biblias físicas, es muy bueno porque ustedes van a poder subrayar algunos textos que la verdad son de mucha, mucha importancia. Entonces arrancamos en el versículo 18 de Romanos 5 y dice: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, por la justicia, para la vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Aquí fue donde terminamos el domingo pasado. Y fue muy, muy especial entender que el pecado, aunque es desastroso y aunque ha hecho tanto, tanto daño, ¿cierto? Aunque ha hecho tanto daño, el pecado tiene un límite. Eso fue muy, muy especial entenderlo la semana pasada. Todos acarreamos con las consecuencias del pecado, no podemos negarlo. Todas las cosas que nos ocurren, que son malas para nosotros, ¿por qué nos enfermamos? ¿Por qué morimos? ¿Por qué lamentamos tantas cosas? Todo es consecuencia del pecado. Pero la buena noticia es que tiene límite. Eso fue lo que concluimos el domingo pasado. ¿Y cuál es la cura? El plan de Dios. La cura para el pecado, quien pone límite al poder del pecado, es Dios, a través del sacrificio de su propio Hijo en la cruz. Y como dice Pablo, el pecado reinó para muerte. Esa es una realidad. De hecho, es lo que nosotros percibimos todo el tiempo. ¿Ustedes realmente sienten que en nuestro mundo reina la justicia? Aún no, ¿cierto? Pareciera que todos estuviéramos a merced de la maldad, a merced de la injusticia, a merced del dolor. Es normal. Pero también nos dice Pablo
que la gracia, pero que la gracia de Dios reina para vida eterna. Ahora nosotros no lo vamos a ver, no lo vemos como tal de esa manera. Todavía sentimos que la justicia no reina, porque pareciera que la muerte sigue reinando. Pero en las últimas 3 charlas, a partir de hoy, es algo que vamos a tratar de cubrir, ¿sí? ¿Por qué Dios no lo hace? ¿Por qué, si es bíblico, si lo leemos en la Escritura de esa manera, por qué no lo vemos todavía en la realidad? ¿Por qué no lo sentimos y lo experimentamos de esa manera? También concluimos hace 8 días que la muerte redentora de Cristo en la cruz no es un camino a nuestra solución de pecado. O sea, no es un camino. Es el único camino posible para nuestra redención, para ser acogidos nuevamente en el seno del Padre. Algunas personas enseñan que todos los caminos conducen ¿a dónde? A Roma, ¿cierto? Y cuando hablamos de religión es igual. Todas las religiones nos hablan del mismo Dios. No, eso es mentira. ¿Por qué? Porque si eso es verdad, estaríamos diciendo que Jesucristo es un camino para salvación. Y Él no es un camino para salvación, es el único camino para salvación. Algunas son cosas que nos encontramos en el camino. Por otro lado, también dijimos que lo que hizo el enemigo fue canalla, fue vil y fue miserable. Porque lo que el enemigo hizo fue tomar una obra que era perfecta y destruirla. Eso es el trabajo que el enemigo hizo. ¿Y cuánto le costó hacer eso? ¿Cuánto tiempo le costó? Dijimos que básicamente fue una conversación, ¿cierto? Que tuvo con Eva, que luego Eva tuvo con su esposo, y ya. Estaban condenados, habían conocido el pecado, habían desobedecido, habían dejado de creer en Dios y ya estaban las consecuencias para toda la humanidad. Pero casi que fue algo fortuito. Fue una sola cosa en un momento muy corto en realidad. Eso fue lo que hizo el enemigo. Ahora, dañar no es difícil, ¿cierto? ¿Ustedes son buenos dañando? Es más fácil dañar, ¿cierto? Ustedes son de los que en casa a veces queremos ser los señores de la casa y queremos arreglar el cable de la licuadora y cuando desarmamos toda la licuadora y cuando vamos a armarlas también nos sobran piezas para un horno microondas. O desarmamos un electrodoméstico y cuando terminamos de armarlo, dije, no sabía que venía con repuesto, porque nos quedan piezas. ¿Saben? Desbaratar es fácil, dañar es fácil, y ese es el trabajo que el enemigo hizo desde el principio. Pero reparar es diferente. Ahora, ¿cuánto tiempo ha llevado la reparación de la humanidad? Toda una vida. No sabemos todavía cuánto más va a durar. Pero lo que sí podemos decir es que si bien el pecado entró en un instante, desde antes de que incluso hubiese pecado en la humanidad, Dios ya tenía un plan que ha venido ejecutando generación tras generación. Y no sabemos todavía cuándo va a terminar. Dios inició una obra y lo único que sabemos es que está completamente empeñado en terminarla, en volverla al estado natural, a la perfección. Pero la redención no es algo fortuito, a diferencia de cómo entró el pecado. Lleva tiempo, lleva sacrificio. Es más, lleva tanto recomponer la humanidad caída que Dios entregó a su propio Hijo en la cruz para hacerlo. ¿Notan lo que hay de un lado de la balanza y lo que hay del otro lado? El enemigo hace el trabajo fácil, pero a Dios le costó la vida de su propio Hijo. Entonces, la restauración, la salvación, no constituyen un acto fortuito,
sino que es una obra completa, planeada paso a paso, desde siempre y para siempre. Y nosotros estamos en medio de ese proceso. Y eso es bueno, que nosotros estemos siendo parte de esa obra que Dios empezó. Y saben, la humanidad tuvo por primera vez la oportunidad de ver esa promesa cumplida 2000 años atrás. Por eso hoy se celebra Domingo de Ramos, porque fue la primera vez que mucha gente entendió, o por lo menos parecía entender, que realmente Jesús era el Mesías prometido. Por lo menos fue la única ocasión en que algunos sectores que antes lo habían rechazado como rey y como Mesías, tendieron ramos y le hicieron calle de honor. Así que vamos a la primera carta de Juan y vamos a notar un poquitico. Los evangelios nos dan mucha información acerca de esto, pero me gusta cómo Juan en su primera carta lo resume. En la primera carta de Juan, no el evangelio de Juan, sino la primera carta, ya al finalizar en la parte final de las Biblias, es un libro pequeñito y en la primera carta, capítulo 1, versículos 1 y 2, leemos lo siguiente. Juan dice, lo que era desde el principio, y noten lo que dice Juan, lo que hemos, ¿qué? Oído, lo que hemos visto y lo que hemos, ¿qué? Tocado, contemplado con nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre. ¿Y qué? Y se nos ha manifestado. Ahora, ¿a qué se refiere Juan cuando dice lo que hemos visto, oído desde el principio? ¿Cuál principio? Por un lado, podemos decir que desde el principio puede hacer alusión al principio del Evangelio, ¿sí? Es decir, en primer lugar, Juan desea recordar que él, Juan, hizo parte de ese selecto grupo de personas que fueron testigos de Jesús o del Dios hecho hombre. Esa puede ser una razón. O también puede hacer alusión cuando dice desde el principio a las primeras personas que tuvieron la oportunidad de escuchar el Evangelio por primera vez, ¿sí? Es decir, Juan cuando dice lo que hemos oído y visto desde el principio, es su experiencia personal con Jesús, desde que Jesús empezó su ministerio. Esa puede ser una forma de ver el texto. Ustedes recuerdan que mencioné en algún momento que algunas corrientes filosóficas e incluso algunos sectores conformados por expertos de la salud mental habían sugerido que el problema del pecado era una ilusión. Es decir, es una enfermedad mental. Yo creo que simplemente estoy en pecado o me está yendo mal, entonces debe haber pecado en mi vida y que el pecado es un producto de la imaginación. Eso es lo que algunos han sugerido. Pero lo que Juan está tratando de decirnos acá es que si el pecado es real, nos ha hecho tanto daño, entonces la cura también tiene que ser real, ¿sí? Es que nosotros el pecado lo vemos, ¿sí o no? Lo vemos. El pecado lo sentimos, ¿cierto? Incluso lo consentimos con nuestras manos. Entonces, si el pecado es tan real en nuestra vida, ¿cómo debe ser esa solución? Debe ser una solución real. Debe tratarse de una manera real. Lo que Juan está diciendo es, aquí está la cura a nuestro problema de pecado. Jesús es la cura a nuestra enfermedad de pecado. De hecho, en el Antiguo Testamento, Dios mismo había determinado que para ser perdonados, alguien tenía que morir. Y en ese entonces moría un animal cada vez. Y la sangre de ese animal
era presentada por el sumo sacerdote a Dios como símbolo de una multitud que se arrepentía. Y de hecho las Escrituras dicen que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, no hay perdón de pecados. Y Juan, la misma persona que escribió el texto que estamos leyendo, dice que cuando Jesús conoció a los primeros discípulos, la Escritura nos dice que cuando Jesús se conoció a los primeros discípulos, Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Entonces, lo que Juan está tratando de decir aquí en esta carta es: el remedio para el pecado es tan real como el pecado. Si ustedes están viviendo en pecado, ahora tienen la oportunidad no solamente de ver, sino de contemplarlo. Esa fue la experiencia de Juan y es lo mismo que nos está transmitiendo a nosotros. Entonces, esa puede ser la primera interpretación cuando Juan dice lo que hemos visto, oído desde el principio. Pero por otro lado, también puede hacer alusión al principio de la humanidad, al principio de todo. En el versículo 2 dice: porque la vida fue manifestada. ¿Qué quiere decir eso? Dice que la vida fue manifestada. ¿Saben? Juan es muy preciso en los detalles. Y si Juan nos dice que la vida estaba con el Padre, ¿estaba desde cuándo? Desde siempre, desde el principio. Solo que no se había manifestado en la persona de Jesús, pero estaba ahí. O sea, ese era el plan de Dios desde la eternidad pasada, desde antes que nosotros existiéramos. Ese fue su plan desde el principio. Entonces, desde siempre había estado ahí, sino que ahora se manifestaba en el tiempo señalado de Dios. No en nuestro tiempo, sino en el tiempo de Dios. Y Juan dice: y lo hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. Ahora, casi 2000 años atrás. Y por eso celebramos Semana Santa. Estaba desde siempre. Ahora, ¿por qué es importante entender esto? Porque siendo así podemos descansar sabiendo que todo obedece al plan de Dios. Algunas teorías o algunas corrientes enseñan por estos días que la muerte a Jesús le tomó por sorpresa, que su plan no era morir en la cruz, sino que simplemente llegó al punto en que las cosas no se pudieron llevar más allá. Pero lo que las Escrituras declaran es que desde el principio el plan era que Jesús muriera en la cruz. Entonces nosotros podemos estar tranquilos, sabiendo que a Dios nada le toma por sorpresa. Estaba desde siempre y fue manifestado desde el Génesis, fue profetizado por muchos de los profetas, pero Isaías fue uno de los profetas más específicos en señalar lo que Jesús haría, lo que Jesús tenía que padecer para que nosotros pudiésemos recibir en Él el perdón de nuestros pecados. Y quiero que vayamos al libro de Isaías, al capítulo 53. Y vamos a leer un poco despacio estas palabras. Isaías capítulo 53, versículos 4 en adelante. El versículo 4 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Eso es lo que dice, ¿cierto? ¿Ustedes han leído ese texto antes? Tal vez muchas veces. Yo lo he leído muchas veces. Y ese es uno de los textos que más salen por estos días. ¿Por qué? Porque se aproxima la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Y básicamente lo que hizo Isaías en el capítulo 53 que estamos leyendo es narrarnos lo que Jesús iba a hacer. ¿Saben cuánto tiempo pasó
desde el momento en que Isaías pronunció estas palabras y su cumplimiento, más o menos 400 años. Pero quiero que noten algo. Dice ciertamente, ¿qué hizo él? Cargó o llevó. ¿Qué? Nuestras enfermedades. ¿Y qué más hizo? Y soportó o sufrió nuestros dolores. ¿Notan ustedes algo especial ahí, aparte de lo común? Todos sabemos que Jesús hizo eso, ¿cierto? Pero, ¿en qué tiempo están conjugados los verbos llevar y sufrir? Están en pasado. ¿Por qué? ¿No les parece a ustedes que hay una contradicción ahí? ¿Cómo es que Isaías dice ciertamente, o sea, seguro, segurísimo, él llevó y sufrió pasado nuestros pecados y nuestros dolores y nuestra enfermedad? ¿Por qué? Si no había pasado. Es más, pasó 400 años después. ¿Saben? Tenemos varias opciones. Por un lado podemos decir, bueno, tal vez se debe a la literatura hebrea, griega. Podemos decir, tal vez hubo un error gramatical de parte del profeta. O podemos decir que cuando Dios traza un plan, lo cumple y que tiene el poder para hacerlo. Podemos pensar todo lo anterior o simplemente podemos decir que Dios decidió perdonarnos en Cristo incluso antes de que Él fuera a la cruz. Esa es una realidad. El profeta no se equivocó. Ese fue el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. Y por eso simplemente lo da por hecho, porque iba a ser tal cual como Él lo había planeado. No había nada ni nadie, y no habrá nada ni nadie que haga que el plan de Dios desista. No fue un error del profeta. Es simplemente una manifestación más del plan que Dios trazó para con cada uno de nosotros. Él llevó desde siempre. Decidió perdonarnos desde siempre y para siempre nuestros pecados. ¿No es eso maravilloso? Eso es especial. Eso es reconfortante. Los siguientes versículos, la parte B del versículo 4, dice, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿No fue eso lo que hizo Jesús 400 años después? Sí. Es exactamente lo que relatan los evangelios. Las escrituras dicen que Jesús literalmente fue molido por nuestros pecados. El castigo que recibió es exacto lo que dice el profeta Isaías. Y si eso se cumplió y si eso es verdad, ¿no es verdad también lo anterior? Que Él nos perdonó. ¿No es verdad los efectos de la promesa, incluso antes de recibirla? Sí.
es verdad y somos libres en Él y tenemos el perdón de nuestros pecados en Él. Entonces, acerca de todo esto es que Juan nos dice: lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, se nos ha manifestado. Desde el principio hasta ahora. Ahora lo podemos tocar. Ahora lo podemos abrazar. La promesa se ha cumplido. Dice el versículo 2: porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se hizo manifiesta. Para entender esta segunda parte necesitamos nuevamente regresar a las palabras del apóstol Pablo. Así que vamos a leer el versículo 18 de Romanos 5. Ese también lo leímos la semana pasada. Y por favor quiero que no nos desconcentremos, ¿sí? El versículo 18 de Romanos 5 dice: así que como por la transgresión de uno vino la condenación de ¿cuántos? A todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino ¿a cuántos? A todos los hombres la justificación de vida. Aquí ocurre algo muy, muy interesante. Existe una corriente doctrinal que enseña que de acuerdo al texto que nosotros acabamos de leer, por derecho todos seremos salvos. Ahora, me explico. Antes de Jesús, según lo que estudiamos el domingo pasado, es que la balanza estaba así, completamente, ¿cierto? El pecado estaba allá y nosotros estábamos abajo. No había nada del otro lado de la balanza, ¿cierto? Pero cuando llegó la ley, ahora nosotros estábamos allá y estábamos cómodos, ¿cierto? Porque Pablo dice que sin ley, si a nosotros nadie nos dice que es malo o que es bueno, pues en nuestra mente todo es bueno, nada es malo, ¿cierto? Pero cuando llegó la ley, entonces el hombre pensó que si la cumplía, empezaba a colocar algo del otro lado y que esto iba a empezar a ocurrir, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien. Pero ¿cuántos hombres cumplieron la ley? A cabalidad. Ok, entonces, ¿qué es lo que hace la ley? Decirnos: no. Si ustedes están pensando salvarse por medio de la ley, están equivocados. ¿Por qué? Nadie lo ha hecho. Nadie lo hará. Entonces, cuando el hombre percibe la ley, dice: tenemos solución. Hay una razón, no hay una oportunidad para salvarnos, cumplir la ley. Pero cuando se da cuenta que es imposible, ¿cuál es su reacción? O por lo menos, ¿cuál esperaría Dios que fuera su reacción? Decir: definitivamente no puedo. Necesito que alguien lo haga por mí. Y ahí es donde aparece Jesús. Nadie lo pudo hacer. Entonces Jesús aparece y la Biblia, la Escritura dice que Jesús no vino para abolir la ley, sino para cumplirla. Y entonces Jesús, ¿qué hace? Él la cumple. Y algunas personas, por lo menos hasta aquí, la balanza está a nivel. Y algunas personas dicen: pues cuando Jesús pone de este lado, entonces todos estamos de este lado. Es lo que dice el texto. Es lo que dice el texto. Si todos caímos acá por el pecado de uno, entonces todos estamos aquí a nivel por la justicia de uno. Es lo que dice el texto, ¿cierto? Pero, aunque parece muy convincente, cuando uno mira todo el conjunto de la Escritura, no es así. Si nosotros lo leemos a la carrera, pareciera que estas personas tienen razón, porque es un pensamiento lógico y es demasiado literal, porque es lo que la Escritura está diciendo. Esa corriente se llama gracia imputada o gracia impuesta. Es decir, si todos cargamos con el pecado, sencillo, todos tenemos que cargar con la salvación.
Parece una ecuación sencilla y lógica. Pero quiero que recordemos las palabras del apóstol Juan. ¿Qué dice Juan? Por eso testificamos y por eso anunciamos. Pregunta: si esa posición es real, ¿qué sentido tiene anunciar el Evangelio? Si esa posición es real y está en lo cierto, ¿por qué nosotros seguimos hablando de Jesús y enseñando a la gente que no ha aceptado a Cristo, que está separada de Dios? No tendría sentido. En esencia, lo que esta posición dice es: todo el mundo es salvo, solo que algunos no se han dado cuenta. Eso es, en esencia, es lo que dice. ¿Saben lo que decía la ley? Lo que dice Pablo, que antes de que existiera la ley, el pecado no se tomaba en cuenta. ¿Éramos exentos de la maldición del pecado? No. Entonces, en ese sentido, aplica lo mismo para la gracia y para la justificación mediante la obra de Jesús. Entonces, es diferente, muy, muy diferente decir que Jesús murió por todos, porque eso sí es bíblico, a decir que todos seremos salvos. Y por eso necesitamos anunciar el Evangelio. Y por eso dice Juan: lo que hemos oído, lo que hemos visto y palparon nuestras manos, ¿qué hacían con eso? Lo anunciaban. La gente necesitaba saber que eso era real. Y la gente que no lo conoce y que no ha escuchado y que no ha visto, aún necesita hacerlo. Porque es el único camino de salvación. Es nuestra única esperanza. Entonces, ¿qué nos enseña todo lo anterior? Que esa posición es falsa. ¿Por qué? Porque aunque muchos conocieron a Jesús, no todos aceptaron su mensaje, ¿cierto? Entonces, de una u otra manera, nosotros tenemos ahora la libertad de decidir. Eso es lo que nos enseña todo lo anterior. Que al igual que Adán, cada uno de nosotros puede ahora en Cristo y solamente en Cristo tenemos la libertad de decidir entre lo que es bueno y lo que es malo. Antes nosotros no teníamos esa capacidad, esa potestad, esa facultad. ¿Por qué? Porque nacimos malos. Y somos malos, nuestras obras son malas. Pero ahora en Cristo tenemos la oportunidad de decidir. Es una decisión personal. Y que así como Adán tuvo la libertad de decidir, también nosotros la tenemos ahora. Eso sí es real. Y eso es bíblico. Así que si nosotros hemos experimentado esa salvación, hemos experimentado el perdón por nuestros pecados, necesitamos seguirlo anunciando. Porque es una decisión personal. Dios nos da el derecho de decidir. Recuerden que una de nuestras quejas y una de las quejas de muchos humanos es: ¿por qué cargamos con el pecado de Adán? ¿Por qué Él tuvo que decidir por nosotros? Pues ahora Cristo nos da la potestad a nosotros. Ahora la decisión es nuestra. Él nos da esa libertad. Y nosotros podemos decidir si seguimos a Cristo o no lo hacemos. Ya no tenemos que mirar al pasado. Ahora la responsabilidad de una u otra forma es nuestra. No podemos hacer nada para ganar nuestra salvación, pero podemos aceptar el mensaje o podemos rechazarlo. Ahora, quiero compartir un pensamiento más esta mañana con ustedes y a modo de conclusión. Cuando comenzamos la serie, nosotros nos hicimos algunas preguntas, ¿cierto? ¿Quién pecó? ¿Por qué Dios permitió que Adán y Eva pecaran? ¿Por qué tenemos que cargar con el pecado de los primeros humanos?
¿Por qué Dios no intervino? ¿O por qué seguimos experimentando las consecuencias todavía? Esa era tal vez algunas preguntas ya han quedado resueltas, pero siento que esa no es una que hemos resuelto todavía. ¿Por qué si Dios es bueno, es amante de lo bueno, es misericordioso y además es todopoderoso, por qué no corta el poder del mal de una vez? Esa fue una pregunta que nos hicimos al principio. Y la respuesta puede ser complicada o puede ser muy sencilla. ¿Saben? Dios puede hacerlo ahora mismo. Dios puede cortar con el poder y con los efectos del mal en este mismo instante. Pero para hacerlo, necesita cortarlo de raíz. O sea, necesita hacerlo de una manera para siempre. Ahora, quiero que pensemos en esto. ¿Cuántos de nosotros seguimos luchando con nuestro pecado? ¿Cuántos de nosotros luchamos con la mentira, por ejemplo? Yo levanto la mano como para guiarlos a que la levanten. No significa que no lucho con la mentira. ¿Cuántos de nosotros luchamos con la ansiedad? Y a veces simplemente se nos olvida que Dios tiene el control de las cosas. ¿Cuántos de nosotros luchamos con nuestra mente? Con lo que queremos ver, con lo que queremos observar que sabemos que no nos hace bien. ¿Cuántos de nosotros luchamos con nuestro vocabulario, por ejemplo? Con nuestra ira. O sea, de una u otra forma, nosotros seguimos de una u otra forma con el pecado en nuestra vida. ¿Qué implicaciones entonces tendría el hecho de que Dios cortara el mal de raíz? Supongamos que Dios determina hoy, en ese mismo instante, que a partir de la medianoche, todo el mal va a quedar borrado por completo de una manera permanente. ¿Cuántos de nosotros estaríamos mañana respirando? Ninguno. Esa es la razón por la que Dios no lo ha hecho todavía. Para no ir más lejos, acepté a Cristo hace unos 20 años. No imagino si Dios hubiese escuchado o si Dios hubiese actuado de la manera en que pensaban los discípulos. Ellos pensaban, o la iglesia primitiva daba por hecho que Dios iba a regresar en un par de años. Pero si eso hubiese sido real en ese tiempo, yo no hubiese tenido oportunidad para arrepentirme. ¿Y saben por qué Dios no lo hace todavía? Por esa misma razón. Porque hay miles de seres humanos que aún no lo conocen y que aún no han acogido su plan de redención. Esa es la razón. Pero nosotros somos egoístas. Nosotros somos muy diferentes a Dios. En un momento de ira quisiéramos que ya Dios quitara todo porque a nosotros nos disgusta. Pero ¿cuántas personas hay que todavía no conocen? Es más, cuando nosotros pedimos a Dios que por qué no lo hacen, ¿con qué autoridad nos creemos, siendo malos, de decirle a Dios que lo haga? O sea, ¿creen ustedes que Dios escucharía algo así? Y amén que no lo escucha. Pero esa es la razón por la que no lo hacen. Porque aún hay amigos, porque hay familiares, porque hay una cantidad de personas que ni siquiera usted y yo vamos a conocer estando aquí, que aún no conocen de Jesús. Y saben, nosotros podríamos alegar, bueno, pues si Jesús decide hacer eso, yo ya lo acepté, así que yo sé qué va a pasar conmigo. Pero eso no te hace diferente a los que practican maldad. Eso no nos haría nada diferente a las personas que tienen las acciones que nos llevan a pensar que Jesús debería acabarlo ya. No somos diferentes a ellos, ¿notan? Ese tipo de pensamiento no nos hace diferentes a ellos en nada. Alguien expresó
lo siguiente. Alguien dijo, el que cree en Dios no tiene que alegar que nuestro mundo presente sea el mejor de los mundos posibles. O sea, todos sabemos que este no es el mejor mundo. Todos sabemos que el mundo está en decadencia, que es difícil. Pero también sabemos que es el mejor camino hacia el mejor mundo posible. Es decir, la única esperanza que nosotros tenemos de aspirar a la vida eterna, al mundo perfecto, es este mundo roto, es este mundo caído. ¿Sí me estoy haciendo entender? Este no es el mejor mundo posible, pero mientras estemos en él, tenemos la esperanza de acceder al mejor mundo posible. Esa es una realidad. Y eso es lo que Jesús está haciendo en este preciso momento. Jesús nos está preparando a su iglesia para ser parte del mundo que Él planeó desde el principio, no el que nosotros conocemos ahora. ¿Y qué debemos hacer y qué debe hacer la iglesia mientras tanto? Comunicar, seguir llevando la buena noticia. Usted y yo queremos un mundo perfecto, pero ¿qué sería ese mundo perfecto sin las personas que amamos? ¿Qué sería ese mundo perfecto sin la maldición del pecado? Sin tener a nuestros mejores amigos, nuestros compañeros, sería triste. Así que mientras estamos pensando en Dios, ¿por qué no erradicas el mal de una vez? ¿Por qué no cambiamos esa oración? ¿Y por qué no le decimos, Dios, sabemos que tienes un plan trazado desde el principio? ¿Por qué no nos das la oportunidad de seguir predicando, de seguir enseñando, para que más personas tengan la oportunidad de acceder y de hacer parte de ese mundo justo como lo planeaste desde el principio? El mundo como lo conocemos ahora no es el que Dios planeó. Pero si estás esta mañana aquí, tienes la oportunidad de pedirle a Dios que cuando esto termine, te lleve al mundo que Él está preparando. ¿Y qué es nuestra esperanza? Lo que conocemos no es todo lo que existe. Esto es apenas un pasaje. Los autores bíblicos dicen que nuestra vida es como la niebla, que aparece por un momento y luego se va. Y el dolor es igual. Esta vida, por difícil que sea, es un pasaje comparado con la eternidad. Esa es la buena noticia. Y no sé si tú ya estás seguro o segura de que vas a ir a la eternidad con Jesús. Pero si no estás seguro o no estás segura, esta mañana tú puedes salir de la duda. Y quiero invitarte a que me acompañes en un momento de oración. Si quieres, si deseas, puedes inclinar tu rostro, puedes cerrar tus ojos, y es simplemente un momento para que estés hablando con Dios. Yo quiero preguntarte algo. ¿Cuál es tu visión o cuál es tu opinión del mundo que vives? ¿Cómo te sientes con este mundo? ¿Cuál es tu sentir? ¿Cuál es tu pensamiento cuando te despiertas, cuando enciendes la televisión, tal vez cuando sales a la calle, te subes a un medio de transporte? ¿Cómo percibes este mundo? Para mí, yo lo percibo como un desastre. Para mí es difícil verlo. Pero
de una u otra forma me consuela entender que no es el mundo que Dios planeó, sino que son las consecuencias del pecado que lo han llevado a que esté de tal manera como nosotros lo vemos. Pero cuando pienso en eso, también me conforta el sentir que Dios no ha perdido el control en ningún momento y que el plan de una u otra forma sigue en pie y que Dios no va a cambiar por nada su plan, sino que para eso vino Jesús, para darme vida y para darme la seguridad de que voy a estar con Él en la eternidad, en el mejor mundo posible. Está bien que este momento sea difícil, pero no se compara con la gloria que viene. Así que si tú no has aceptado a Cristo como Salvador personal, las Escrituras dicen que tú no tienes la forma de llegar a ese mundo, de pasar la eternidad con nuestro Padre. Pero la buena noticia es que esta mañana tú puedes tomar esa decisión. Y hay personas que están dispuestas a guiarte a través de las Escrituras para ayudarte a que tengas una relación personal con Jesús esta mañana. Las Escrituras dicen que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Tú ya estás seguro de tu eternidad? ¿Estás seguro que cuando este mundo acabe para ti vas a ir con Dios? Si no has aceptado a Cristo en tu corazón, no puedes estar seguro de eso. Pero si quieres aceptarlo esta mañana, yo quiero pedirte que levantes tu mano. Y con tu mano levantada alguien se va a acercar y a través de las Escrituras te va a guiar qué necesitas hacer. ¿Qué dice la Biblia que debes hacer para que tengas el regalo de la vida eterna? Para que cuando partas de este mundo tengas la seguridad que vas a estar eternamente con Dios. ¿Hay alguien? Alguien que esta mañana diga, yo no he tomado esa decisión en mi vida, pero quiero hacerlo. O por lo menos quiero que alguien hable conmigo y quiero tener las cosas más claras. ¿Hay alguien? Padre, yo quiero darte muchas gracias una vez más por tu plan perfecto, de principio a fin. Sabemos, Señor, que el dolor, que el pecado nos duele. Sabemos que nos duele demasiado, pero sabemos que nos duele tanto como te duele a ti, o tal vez menos de como tú lo percibes. Pero te damos gracias, Padre, no solamente de que tú sientes nuestro dolor, sino de que un día no nos va a doler, porque para eso enviaste a tu Hijo a la cruz. Y te ruego, Padre, que nosotros podamos pasar este mensaje a tantas personas como sea posible. Que nosotros podamos comunicarte y que cada vez las personas que se acogen a tu plan de redención sean más. Que cada vez hayan más personas, Señor, anhelando el mundo que tú planeaste y no este que el pecado nos ha llevado a tener. Y que al comprender que esto no es el todo, pues nosotros recobremos fuerzas para pasar este momento. Así que yo te ruego, Señor, que esas palabras se queden en nuestro corazón, en nuestra mente, y que nos den la fuerza que necesitamos, la energía que necesitamos no solamente para mantenernos en pie, mantener la esperanza, sino para animar a otros que no la han encontrado. Yo te ruego, Señor, que nos ayudes cada vez. Y muchas gracias, Jesús.
Jesús, por morir en mi lugar. Gracias, Espíritu Santo, por hacerme entender la necesidad de un Salvador. Y gracias, Padre, porque te agradó que así fueran las cosas. Y nosotros nos deleitamos en tu plan y en tu verdad. En el nombre de tu Hijo, amén. Muchas gracias.